quiero referirme a un temita también, creo que de alguna trascendencia. Miren, se dice, y con mucha razón, que a quien se le muere un paciente es a un médico. Pero si esto se produce o se produjera con cierta frecuencia, de seguro que provoca una gran alarma. Y lo mismo pasa con el tema del que está en medio de la tentación de la corrupción. Es el que tiene la posibilidad de cometer ese acto ilícito o penado por la ley. Y eso es correcto. Ahora bien, como dije en el caso médico, cuando esto se vuelve casi una práctica, es para alarmarse y examinar a ver qué ha pasado, qué está pasando. Y digo todo esto por la información que ha dado el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, el señor Floreal Suárez Martínez, que si bien puede definirse como una buena labor el sacar de ese organismo a los que cometen alguna indelicadeza, vamos a decir hasta con la Z, ¿sí? Porque hay gente que escribe en español, claro, irregularidad o acto de complicidad y o corrupción, tiene necesariamente que llamar a preocupación el hecho de que en casi 2 años, específicamente 1 año y 11 meses, haya tenido el director del CESAC que cancelar a más de 400 agentes envueltos en actos de corrupción como extorsión y asuntos de actividades ilícitas como drogas. Y eso tiene que llamar la atención, porque estamos hablando, señores, estamos hablando de casi 20 agentes por mes que se inmiscuyen en asuntos ilícitos en los aeropuertos del país. Entonces, ahí habría que ver qué está pasando con las medidas de seguridad para precisamente evitar o reducir la participación de estos agentes en actos de corrupción, que debe y tiene que ser el objeto de cualquier gestión. Para entonces decir que en este año no encontramos o hubo muy pocos agentes envueltos en situaciones que originaron su cancelación. Porque hablar de más de 400 agentes en menos de 2 años es como que se está poniendo a cuidar el queso al ratón, cuando esa autoridad está ahí para prevenir la comisión de un hecho delictivo. Y que entonces se constituyan en parte para validar o realizar un acto de corrupción por acción o por omisión. Más de 400 miembros de diversos rangos vinculados en irregularidades y actividades ilícitas en el desempeño de sus funciones en los aeropuertos del país. Miren, eso necesariamente tiene que llevar a una profunda revisión de los protocolos de acción para fortalecer o poner en práctica nuevas medidas de vigilancia a los propios agentes. Y oigan lo que han hecho o lo que ha dicho el director del CESAC, que muchos de los separados desde el año pasado hasta la fecha se vincularon en casos de tráfico de drogas, trata de personas, extorsión a pasajeros y otros delitos graves. La mayoría de esos agentes cancelados prestaban servicio en los aeropuertos de mayor operación de vuelos de pasajeros: Punta Cana, el Internacional de las Américas,
también en los aeropuertos Gregorio Luperón, Puerto Plata, en Santiago y en El Higüero. Ciertamente se trata de una acción comprometedora la que realizan estos agentes, dada la tentación de lo que se mueve en los aeropuertos. Y por eso yo pienso que debe y tiene que hacerse una evaluación, una investigación por lo menos trimestral y redoblar los controles. Él dice que en los casos de miembros del organismo que cometen irregularidades ha bajado. Oigan eso. Él dice que ha bajado y me está hablando a mí de cancelación de más de 400. Entonces, ¿cuánto eran? ¿Cuánto eran entonces? Si ha bajado y usted me está hablando que en menos de 2 años canceló más de 400 agentes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y qué bien que se aplique una profunda política de profilaxis, de cancelación, sin importar la posición o rango que ostente dentro de la agencia ese agente. Sin embargo, el asunto debe y tiene que ser redoblar la vigilancia, las medidas para evitar que esos caigan en la tentación de la corrupción y entonces se dejen seducir por el dinero que allí se mueve, porque eso a quien daña es la imagen de la institución que está para velar precisamente que las cosas transcurran allí en el orden establecido. Y la amenaza de cancelación para que inmediatamente ese agente deje de... Eso no funciona. Solo eso no funciona. La amenaza de que si cometen, no hay que advertírselo a los demás. Que si cometen un hecho irregular será cancelado. Eso tampoco hay que advertírselo. Eso no hay que advertírselo. El asunto tiene que ser mayores controles, imponer mayores controles para inmediatamente se detecte alguna anomalía, se actúe en consecuencia. No esperar que haya un escándalo por un caso sonoro o que se produzca en sí el acto de corrupción. Miren lo que hacían, según el propio director de CESAC. Se dieron casos de extranjeros, entre ellos colombianos y venezolanos, a quienes los agentes les ofrecían facilidades, escoltándolos y sacándolos de las filas de los pasajeros. Ustedes están escuchando eso. Soy CESAC, te voy a llevar hasta el avión para que nadie te moleste. Eran parte de los compromisos que asumían algunos de los miembros separados de la entidad, según el propio director, y que tenían la responsabilidad de la seguridad de los aeropuertos. En algunos de los casos de escoltar a viajeros ilegales hasta los aviones, se trató de personas tanto nacionales como extranjeras, viajando a diversos países de Europa y Estados Unidos, con la complicidad de empleados de otras agencias que inciden en los aeropuertos. ¡Wow! ¿Pero qué es lo que sucede ahí? ¿Pero es una mafia? ¿Me están hablando de una mafia? Otras agencias. ¿Me están hablando de una mafia organizada? Entonces, la cuestión es que está muy bien que sean cancelados, porque ni obvio, ¿verdad? Y traducido a la justicia, como ha dicho el propio director, que la mayoría fueron traducidos a la justicia. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para evitar que esa práctica sea tan frecuente? Que en menos de 2 años, se hayan visto involucrados más de 400 agentes. Miren, ahí hay que tomar otros tipos de disposiciones, pero urgente, porque entonces, ¿qué garantía tengo yo de que ahora los que están, pues esos sí van a cumplir con lo que establece la ley y no se van a involucrar en actos de corrupción? Entonces vamos a esperar que se involucren para cancelarlos. Entonces vamos a estar en un maldito círculo vicioso. Lo que pasa, Roberto, que se ha ido estableciendo de nuevo,
que se había superado de alguna manera esta práctica, de que muchos de los agentes que colocan en esa posición entienden que es una oportunidad de hacerse de económicamente rápidamente. Se habían establecido mecanismos para depurar el personal que iba a estar asumiendo ese tipo de rol. Sí, mira lo que pasa en la DNCD, que la DNCD establecen una vigilancia permanente al personal que tienen bajo su mando. A mí, la verdad que me sorprendió porque yo creí que ya esa era una etapa superada dentro del CESA. Sin embargo, luce que también hubo un descuido desde la dirección de la institución. Patrón, es que esto es para llamar la atención. No, usted me está diciendo a mí que en menos de 2 años usted canceló 400 y me está diciendo incluso en lo que se involucraron. O sea, no es un invento. Roberto, óyeme, solamente el pensar. Óyeme. Yo me pongo a pensar, pero entonces, ¿cuál es el mecanismo que estamos utilizando para escoger a esos miembros? Y el mecanismo de vigilancia. ¿De dónde lo estamos sacando? Exacto, de las cárceles. Exacto. Porque usted no puede tener tantos delincuentes juntos. Es yéndolo a buscar a las cárceles que estamos. O sea, el CESAC. O sea, cuando el CESAC debería de ser uno de los... tanto presos. Pero yo lo que dice es en complicidad con empleados de otras agencias. Y tan bonitico que era el amigo mío. Oye, en complicidad con empleados de otras agencias. O sea, que el asunto es peor. Mira, Roberto, el CESAC debería de ser uno de los organismos que mayor control tendría que tener a la hora de escoger sus miembros. Porque el CESAC es quien maneja los rayos X de los aeropuertos. Esa máquina por donde usted pasa, que tira la cartera, la maleta, la que yo cuánto, eso lo maneja el CESAC. Eso no lo maneja aduana. Pero tú no oyes lo que está diciendo. Que sacaban a los pasajeros de la fila, venga, no pase. Y lo llevaban ellos cortados. Oye, pero yo digo que es uno pero ¿dónde está entonces la vigilancia? ¿Y por qué hacen eso? Todavía hay cámaras ahí. Óyeme, la policía turística, migración no tiene contacto a menos que tú no tengas un acuerdo, un contacto de que mira, te pica un ojo, el tipo de la camisa tiene impedimento, te sale el impedimento en la pantalla, dale para allá, que tu dinerito te sale más para allá. Sí, porque todo eso hay. Entonces, para que tú veas cómo es la cosa, una acción que se puede ver como una buena labor, ¿verdad? De que el tipo está haciendo una profilaxis. Pero entonces el asunto es, ¿qué estamos haciendo para evitar eso? ¿Qué está haciendo él? O sea, ¿cómo es que se produce eso? 400, eso es demasiado. ¿Cómo se produce eso? Demasiado delincuentes juntos. Es que en una cárcel no hay 400. O sea, ¿cómo se puede producir eso? Porque se supone que en la mínima anomalía que ustedes hay que actuar en consecuencia. Pero que cuáles son los no es que debe haber un mecanismo para mínimo, escogerlo. No solamente para escogerlo, sino para la vigilancia. Me imagino que lo hay, habrá que ver cuál es. Eso es demasiado vulnerable. No, eso no sí, pero déjame decirte una cosa, eso tampoco garantiza nada. Eso tampoco garantiza nada, si se cumple, si se respetan los protocolos la gente te da señal. Pero ahí entra lo honorable que sea cada gente. La gente te da señal. Porque hay gente que no dan señal y cuando, espérate, tampoco es una garantía. Claro, es un mecanismo importante. Ahí tú no vas a seleccionar un delincuente de hecho. Pero hay gente que se convierte en delincuentes cuando ven la tentación. Claro. Es que ahí se mueve mucho dinero, señores. Y a lo mejor, cuando vean a lo mejor el salario de esos agentes, 3 pesos, son igual 3 que pesos. la policía. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, pero mira más que me van a cancelar y yo me voy entonces con esto y que duro 20 años aquí para juntarlo con el salario. O sea, todas estas cosas hay que verlas. Sí, ¿entiendes? La importancia de un agente del CESAC, señores, la gente todavía no lo valora. De un miembro del CESAC, o sea, son la gente que tienen que ver con el tráfico de personas. O sea, ustedes hablan de drogas, pero la trata de blanca. Trata de personas, se involucraron, lo dicen, trata de personas. Trata de blanca, exacto. O sea, se involucran control todo de entrada eso. Tienen el mando. De la entrada al país por todos los... O sea, es lo que tú dices. Yo estoy sorprendida. Él no debió hacer esa nota de prensa. Él no debió de esa información. No, él quiso ser honesto porque... Pero honesto... Lo canceló porque... Honesto para buscar qué.
porque ahí se delata también una incapacidad en De la él. gestión. Exactamente, por eso De digo él. que Una pudiera verse incapacidad bien que que el lejos hecho de de que lo estén... promoverlo, que lejos de promoverlo lo que Pudieran puede. Porque, quitarlo, por ejemplo, porque- eso pasa por ejemplo, en la venga. policía. Y una Pero, confesión a esta lo- altura de juego. Los jefes a- de la policía creen que Ah, son ah. más eficientes porque cancelen más policías. Sí. No, usted es más eficiente porque no tenga que cancelar tantos policías. Y una tenga policías confesión buenos. extraña. En Porque un tiene que momento, cancelar mucho, entonces hay un descuido Usted en los tiene- controles, hay una sí, situación. sí. Es una Después confesión. entonces que cometen la vaina y usted los rompe. es No, una pero eso confesión no. extraña en un momento en que se entiende que en 15 o 20 días comenzarán a aparecer los nombramientos del próximo gobierno Pero con mira, promociones o con confirmaciones. Eso tiene tanto, señores. yo no le veo sentido a Eso esa... tiene tanto, mira, eso tiene tanto de llamar la Qué barbaridad, atención. Dios mío. No, Qué pero loco. ciertamente mira- en ese organismo se vive cancelando muchísima gente. Sí, pero Roberto, cuando tú te das cuenta que el director de la Dirección General de Control de Drogas tiene un operativo y la droga, a propósito, tengo muchísimo tiempo que no oigo de hablar de mula, que agarraron una mula en el aeropuerto. Tengo muchísimo tiempo Porque que ya no parece no que han oigo- cambiado ese método. Sí, no sí, oigo lo están hablar- agarrando, pero ya no con ellos. No, puede ser si no que tienen esta otros gente mecanismos sí, para pero meterlo pues- en las pero ya yo maletas, enti- en sí, la- pero ya yo entiendo. las láminas. Sí, pero ya yo entiendo. Pero además si Ya las yo mulas ya no entiendo. son necesarias, entonces... No, ya yo entiendo. Si tú tienes un control, si tú Sí. tienes un amiguito que se sabe, Exacto. ya no hay problema. No, si ese sabe que está propiciando el tránsito. Sí, hay de esos cuatro, por eso que no suena nada por el Que el aeropuerto. cuestionamiento a esa institución no es de ahora, ¿eh? Pero y no tanto preso. No es de ahora. Entonces ahí hay que ver qué Ay, está qué pasando, pena. hay que ver, Me como da dice, pena cuando qué digo eso. mecanismo para, ¿verdad?, incorporar a los agentes, pero también qué metodología se utiliza para la vigilancia de sus propios agentes. Claro. Porque, por ejemplo, escoltar a una persona y llevarla al avión y las cámaras. Pero exactamente. O sea, ¿y cómo usted lo hace? Y el no que pasa vigila nada. la cámara. Exacto. El que vigila la cámara dice, pero ¿por qué él lo sacó? Exacto. ¿Pero Ahí por mismo qué hay que él lo actuar. lleva? Entonces tú ya mandas a otro. Entonces Mira, se supone que ahí mismo hay dale que actuar. atrás ese, que Exacto. él lleva como que ese señor. O sea, como- entonces por eso te digo que tiene que haber una mafia completa, porque habla incluso con, dice él, con empleados de otras agencias. Sí, Claro, porque tú está no puedes- migración y aduana. Exacto. Está migración y O aduana. sea que ya cuando es Por así, eso te se estoy constituye una mafia. Por eso te estoy diciendo que me extrañaba ya que en el aeropuerto no suenan, ya no agarran mulas. Ustedes no oyen, ustedes tienen meses que no oyen de Sí, que no se o agarran sea, mulas. los literal- literalmente así, es verdad. Los- Hay sí, mucho pero No, ya yo dije estoy que se tomó sospechoso. una pastilla y que para Sí, sí, cruzar, sí, no. yo estoy sospechosa. Además el escáner la detecta. Pero, En pa, el caso recuerda de- que eso también se va sofisticando, Claro. modernizando, Pero ustedes no vieron y lo- cambian de método. Ustedes no vieron cómo El detectó. método de la mula ya está muy ¿entiendes? Ustedes no muy vieron los explotado. últimos, ustedes no han visto Sí, los pero últimos tú te- modelos. Y a veces lo utilizan es para embromar, que ponen como mula. Ustedes no han visto los últimos modelos de tráfico. Te tiran ese para pasarte Se otro. lo tiran de carnada. Ustedes no han visto los últimos modelos de tráfico. Láminas, Sí. cajas de cartón, un coco, En lleno de coco, sí, lleno de agua, sí, sí. Que después entonces de que le la secan ropa, le secan el agua. Oye, uno pero que eso es está, uno que diablo. está, sí, porque claro, si tú la vaporizas, pues te queda Esa droga no hace nada ya después de en pasar por agua de camisas coco. y camisetas blancas y pantaloncillos blancos que estaban impregnados de cocaína Wow. mojada, pero estaban dentro de sus vainas plásticas. Entonces, cuando allá lo secan, se es han puesto polvo. creativos los Exacto. muchachos. Los muchachos se han Sí, puesto sí, creativos. Claro, ¿no? Y- Los muchachos se han pero ya puesto las creativos. autoridades tienen que estar orejados de todo eso que pasa. Porque Los ya- muchachos se han puesto creativos. es que no importa la creatividad, eso pasa si hay complicidad. Oye, la pueden poner donde la ponga, eso pasa si hay complicidad. Claro que sí. Eso No, está y más, entonces- más y claro que el ento- agua. Y entonces ya dejaron de meterla en silla de ruedas, en la pata de la silla de ruedas, en la rueda de la silla de ruedas. Sí, en la ¿Tú silla. te acuerdas? sí. Llevaban unos inválidos y en la silla de ruedas En iban el cargados. tanque de gasolina también la ponían. Sí, pero eso es aquí. Pero cuando tú vas a viajar, te la pasaban en silla Los de ruedas, en perros. bastones, gente con bastones. O sea, Yo pero- recuerdo que hubo uno que fue en un cuadro, creo que de la Virgen de Altagracia, que No, no en las figuritas de la Virgen. de una- Nancy. unas- No, y la unas- carita de la sin cara, de las muñecas sin cara. Mm. Una vez llevaron un cargamento de muñecas sin cara, sin rostro. Aquella muñeca famosa que Wow, se hicieron. Dios. Entonces, señores, estas cosas tienen que preocupar y tienen que llamar la atención de las autoridades. No, No, pero simplemente no, pero cancelar. 400, no es simplemente no, cancelar no, porque 400. vamos a caer entonces en un círculo vicioso. Cometieron esto y lo cancelamos. No.
Hay que 400, resolver el problema de 400 raíz. no, porque Hay que 400 ver son qué está muchos. pasando realmente ahí. 400 son muchos. ¿De dónde él está sacando? ¿De dónde él está sacando Y tiene que haber complicidad muy alta. esos tigres? Muy alta para que busque se dónde dé está sacando esos esa tigres. situación. Así es que eso es para llamar la atención. Dale, Román. Tenemos Buenas, una llamada. buenas. Vamos a tomarle entonces. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Carretera Mella desde Jainamosa hasta el Instituto ITSC. Esto es un solo mercado. Eso es camiones de vegetales, víveres. Saben de que se tienen que buscar la comida, pero no pueden hacer ese caos que causan ahí. Pasen buenas. Y una calle estrecha.